Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Es para mí un honor poder estar nuevamente con ustedes compartiendo conocimientos juntos. El día de hoy vamos a continuar con uno de los videos, diría yo, más importantes acerca de las bobinas. Continuando con los videos que he hecho al respecto del curso Aprendamos Electrónico Juntos del capítulo 3. En los videos anteriores hemos hecho todo un reencuentro acerca de este maravilloso mundo de las bobinas. Hemos ido paso a paso creando todo el conocimiento de manera práctica y sencilla, con términos teóricos fundamentales sobre todo, y que los he ido poco a poco introduciendo en las bobinas. Recuerdo que hemos empezado haciendo una descripción del magnetismo, hemos hablado de los imanes, de los diversos tipos de imanes, y hemos poco a poco ido avanzando, hemos hablado de cómo funciona una bobina, hemos introducido los términos de inductancia, resistencia interna de la bobina, hemos hablado de los fenómenos de inducción, del fenómeno de inducción magnética y del fenómeno de inducción electromagnética. Hemos hablado un poco de los electroimanes y además hemos hecho uso de las diversas leyes de la ciencia y la tecnología, en este caso la ley de Faraday, que hablamos someramente de ella, y finalmente hablamos de la ley de Lenz, de la autoinducción. Hemos hablado también un poco acerca de este maravilloso científico serbio Nikola Tesla. Hemos hablado mucho acerca de él en uno de los videos, y el día de hoy vamos a continuar con la última parte teórica de este curso con respecto a las bobinas. Finalmente, después, en otros videos, espero hacer videos de manera práctica en donde les voy a explicar estos conocimientos, vamos a poner en práctica los conocimientos que hemos obtenido en esta teoría. ¿Ok? Entonces vamos a continuar someramente en este maravilloso mundo de las bobinas. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a tocar los diversos temas que nos faltaba tocar y que no hemos visto en los videos anteriores. En primera instancia vamos a tocar el comportamiento de, en este caso, la identificación de las bobinas. Vamos a ver cómo se comportan las bobinas tanto en corriente continua como en corriente alterna. Vamos a hacer un análisis bastante físico, digamos hasta cierta parte científico, haciendo uso de fórmulas incluso, de cómo es que las bobinas funcionan tanto en corriente continua y corriente alterna. Y finalmente vamos a hacer un poco de práctica matemática, en donde cómo es que se asocian las bobinas, tanto en manera serie, en paralelo y en mixto. En los siguientes videos vamos a hablar de los filtros LC, los circuitos resonantes LC, vamos a hablar de otras características fundamentales de las bobinas. ¿Ok? Entonces empezamos esta parte. Uno de los puntos importantes de las bobinas es saberlas identificar en los circuitos cuando nosotros reparamos los componentes o dispositivos electrónicos. Estas bobinas físicamente son fáciles de reconocer, ¿no? sobre el circuito impreso, pero hay un tipo de bobinas que tienen impreso sobre el mismo material su código, ¿no? Hemos visto que la unidad de la inductancia es el henrio, en todo caso es el henrio, pero el henrio en la electrónica es un valor muy alto y hablamos de que las bobinas se expresan en milihenrios y en microhenrios. ¿Recuerdan? ¿Ok? Entonces, hay dos formas de identificar básicamente una bobina: de manera impresa y a través del código de colores. De manera impresa, sobre el mismo componente, vamos a encontrar el código del valor de la bobina. En este caso podemos ver, como mostramos en la imagen en estos momentos, en este caso podemos ver el valor de 100 milihenrios que se encuentra impresa sobre el mismo cuerpo de la bobina. Es un tipo de bobina especial, ¿no? Que la venden ya y que está soldada sobre el circuito impreso. Hay otra forma de identificar los valores de las bobinas a través de un código de colores. Cuando hablamos de código de colores, básicamente hablamos de que se hace uso del mismo código de colores de las resistencias. Recuerdan, en el primer capítulo, cuando hablamos de las resistencias, hablamos de que existía un código de colores en donde habían varias bandas de colores, ¿no? Si ustedes quieren conocer más al respecto de las bandas de colores, podrían visitar el primer video, uno de los primeros videos que hice acerca del curso. Pero igual el día de hoy vamos a tratar de recordar un poco el código de colores, ¿no?
En este caso, existe dos valores, en este caso existen tres bandas de colores, ¿no? La primera banda, que está pegada hacia a uno de los extremos, la segunda banda y la tercera banda. En este caso, vamos a hacer uso de los colores rojo, violeta y amarillo. El primer valor, el primer color, el segundo color y el tercer color. El primer color, en este caso, es rojo. O el primer valor significativo, que está al extremo, a uno de los extremos del borde de la bobina, es el color rojo. El segundo valor es el color violeta. Y el tercer valor, que es el color amarillo. Que es prácticamente esto, ¿no? De acuerdo al código de colores, el primer valor significativo vendría a ser una unidad. En este caso, R vendría a ser 2, el valor 2. El segundo valor, o el segundo color de la banda de colores, digámoslo así, vendría a ser el violeta. Y vendría a ser el número 7, por el código de colores, que se parece al de la resistencia, que lo vamos a ver luego. Y finalmente, el tercer color del código de la banda de colores de las bobinas, que se asemeja al de la resistencia, como lo voy a repetir, vendría a ser el factor multiplicador. En este caso, se multiplica por 10.000. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una bobina que tiene su primer valor 2, que es el rojo, el segundo valor vendría a ser el 7, que es el violeta, y el tercer color del código de colores, que vendría a ser por un factor multiplicador de 100.000. En este caso, perdón, 10.000. Esto vendría a ser igual a 270.000 microhenrios. 270.000 microhenrios, que también podría ser, convirtiéndolo a milihenrios, cuando vendría a ser, esto vendría a ser igual a ¿cuánto? A 270, ¿no? Milihenrios. ¿Ok? 270 milihenrios. Entonces, no es nada difícil realmente, el código de colores es bastante sencillo de reconocer, no es nada del otro mundo, pero vamos a ver el código de colores realmente, ¿no? O sea, vamos a hacer una pequeña descripción, vamos a borrar acá para hacerlo mejor, vamos a hacerlo nuevamente por acá. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para que no se pierdan, ¿no? En este caso es negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, oro, plata y el último valor es sin color. Esto me lo conozco de memoria porque obviamente lo utilizo casi siempre y obviamente lo aprendí hace mucho tiempo, cuando estudiaba electrónica, hace más de 25 años, cuando estudiaba electrónica. Y obviamente lo he ido recordando en el tiempo, pero esto queda en la memoria. Así que sería bueno que ustedes lo entiendan. El negro tiene un valor de 0. El café o marrón tiene un valor de 1. El rojo tiene un valor de 2. El naranja tiene un valor de 3. El amarillo tiene un valor de 4. El verde tiene un valor de 5. El azul es 6. El violeta es 7. El gris es 8. Y estos son valores de la banda de colores multiplicadores. Entonces, cuando tenemos las dos primeras bandas, son los valores significativos del código de colores. Por lo tanto, estos valores significativos están asociados a unos números en la tabla de colores de las resistencias, que es idéntica a la tabla de colores de la bobina, como lo voy a repetir. Entonces, si tenemos el color rojo, valor 2, el rojo vendría a ser, perdón, si es un color rojo, entonces tendría un valor de 2, ¿no? El rojo vendría a ser 2. Si tenemos el color violeta, como segundo valor significativo, vendría a ser 7. Y el tercer color, que vendría a ser el factor multiplicador, ojo con este detalle, el tercer color de la banda de colores vendría a ser el factor multiplicador. Entonces tendríamos que multiplicarlo, en este caso, cuando es café, por 10. Cuando es rojo, por 100. Cuando es naranja,
por 1000. Es básicamente lo mismo, pero se le agrega la cantidad de ceros, si se dan cuenta. Cuando es café es 1, se le agrega un 0, es 10. Si es 2, se le agrega 2 ceros, 100. Si es 3, es naranja, se le agrega 1000, es 3 ceros. Si es 4, se le agrega 10.000, ¿no? Que es nuestro caso. Y así, ¿no? Entonces, si tenemos el primer color que es rojo, que vendría a ser 2, el segundo color que vendría a ser violeta, vendría a ser 7, y el tercer color que vendría a ser el factor multiplicador como amarillo, en este caso el amarillo que es por 10.000, entonces estamos teniendo 27.000, el valor vendría a ser 27.000, 270.000, perdón, microhenrios, que es lo mismo a decir a 270 milihenrios, ¿no? ¿Recuerdan? 270 milihenrios. ¿Por qué? Porque 1000 microhenrios vendría a ser a un milihenrio, ¿no? Es la millonésima parte del henrio y este vendría a ser la milésima parte del milihenrio. El microhenrio vendría a ser la milésima parte de un milihenrio. Si estamos hablando de 270.000 microhenrios, vendría a ser 270 milihenrios, su equivalente. ¿Ok? Entonces, retomando el tema, existen dos formas de identificar a una bobina. De manera impresa, es decir, su código real está sobre el impreso, en este caso un valor de 100 milihenrios, y a través de un código de colores, como lo hemos explicado, que se asemeja al código de colores de las bobinas, se asemeja mucho al código de las resistencias, en donde existen tres bandas y para poder identificar tenemos que ir hacia la banda más pegada a uno de los extremos. En este caso tenemos tres bandas. La primera banda vendría a ser el primer valor significativo del rojo, la segunda banda vendría a ser el violeta y la tercera banda vendría a ser el factor multiplicador. Si tenemos rojo, violeta y amarillo, estamos hablando de acuerdo a la tabla que lo he resumido acá, obviamente es una tabla más grande, de 270.000 microhenrios, que su equivalente vendría a ser a 270 milihenrios. ¿Ok? Creo que ahora sí queda un poco más claro. Ahora, después de haber visto esto, la identificación, vamos a ir viendo el comportamiento, cómo es que una bobina realmente se comporta tanto en corriente continua como en corriente alterna. Ojo que este es un factor muy importante en el análisis. Nosotros no podemos diseñar, no podemos reparar algo si no conocemos las bases sólidas, como siempre lo he dicho y siempre se los he explicado a todos ustedes. Si no conocemos esas bases sólidas del funcionamiento de los componentes, no podemos llegar a un entendimiento real ni a una reparación real. O sea, no, como acá decimos en el Perú, no podemos trabajar a la champa, o sea, al champazo, ¿no? O sea, tenemos que conocer los principios de funcionamiento de lo que estamos reparando, lo que estamos analizando, para poder llegar a un buen entendimiento. Si no conocemos esto, no dediquemos a esto realmente. ¿Okay? Por eso es que yo siempre, cuando era estudiante, me preocupé mucho por aprender este tipo de conocimientos fundamentales, muy fundamentales, en la vida de todo técnico o de todo ingeniero. Si no conocemos esto, no podemos ser exitosos en la vida. ¿Ok? Un buen punto a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, como comportamiento, vamos a ver comportamiento tanto en corriente continua como en corriente alterna. En corriente continua, o CC, supongamos que tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios, de corriente continua, una batería, y le conectamos en serie, en este caso en paralelo, una bobina denominada L, una bobina X. De acuerdo a la física, debería existir una caída de potenciales. Vamos a analizarlo de manera física. Debería caer una caída de potencial denominada BL, voltaje sobre la inductancia, cuya fórmula es esta. Esta es la fórmula física de la caída de tensión que existe sobre toda bobina al aplicarle un voltaje, que dice que el voltaje en el tiempo sobre la bobina vendría a ser igual al producto de la inductancia por la derivada de la intensidad de la corriente que circula por la bobina en el tiempo. Esta fórmula, si aplicamos esta fórmula a un circuito de corriente continua, nos vamos a dar cuenta que el voltaje, al ser continuo, ya lo hemos dicho muchas veces, el voltaje, al ser continuo, parte de cero y llega a un valor máximo y se mantiene constante. Ya lo hemos dicho muchas veces. Es decir, no existe una variación en el tiempo de esta
de este voltaje de 12 voltios para nuestro ejemplo. Por lo tanto, al no existir una variación de voltaje en el tiempo, esta derivada de la intensidad de la corriente por el tiempo vendría a ser igual a 0, es decir, a L por 0. Y esto vendría a ser a 0 voltios. Es decir, al no existir al no existir una variación en el tiempo de este voltaje, porque el voltaje es constante, la derivada de la intensidad de la corriente por el tiempo vendría a ser 0, por lo tanto, el voltaje BL de manera física, ojo, de manera ideal, vendría a ser 0 voltios sobre BL. En otras palabras, lo que estoy tratando de entender, al ser un voltaje de 0 voltios, estamos dando a entender que la resistencia que ofrece esta inductancia sobre la corriente continua vendría a ser 0 ohmios. ¿Por qué? Porque el voltaje que cae sobre ella es 0. Prácticamente, en otras palabras, en un circuito ideal, en corriente continua, en un circuito ideal, la bobina, la resistencia de la bobina es 0 ohmios. Es decir, la bobina se comporta como un cortocircuito, es decir, como si yo agarrase el cable y lo conectase acá, se comporta como un cortocircuito. Y obviamente esto va a explotar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cortocircuitando la corriente continua, es decir, la fuente de alimentación. Ojo con ese detalle. Sin embargo, en la vida real no es así. Esto es de manera física. Pero en el análisis de la vida real existe esta bobina, tiene una resistencia interna. En otras palabras, en el análisis real, de manera práctica, real, digamos que la bobina cuenta con una resistencia intrínseca interna que vendría a ser la resistencia del cable en sí como tal, ¿no? Si nosotros agarramos un ohmímetro, un multímetro en la posición de ohmios y medimos la resistencia de esta bobina, vamos a obtener un valor de ohmios. Ese valor de ohmios vendría a ser la resistencia en sí de la bobina. En otras palabras, lo que le quiero dar a entender, vamos a borrar acá, lo que le quiero dar a entender es que esta bobina está formada por una inductancia y por una resistencia interna denominada RL. ¿Okay? En corriente continua, al no haber una variación de la corriente sobre la bobina, obviamente no va a haber una inducción de corriente sobre la bobina, no se va a producir el campo magnético que se expande o que se contrae, al no haber una variación, y por lo tanto la bobina, el componente de la inductancia, prácticamente no va a existir, pero sí va a existir un componente resistivo que vendría a ser el material del cobre con el cual la bobina ha sido enrollada y que se mide con el ohmímetro. ¿Okay? Por lo tanto, la resistencia vendría a ser en corriente continua, vendría a ser la resistencia de la bobina o del alambre de cobre que ha sido enrollado como tal. Entonces, en un circuito ideal se comporta como un cortocircuito, es decir, 0 ohmios, pero en la vida, como bobina, en la vida real, en la vida práctica, vendría a ser el valor de la bobina, del bobinado. ¿Okay? En otras palabras, en corriente continua prácticamente es un cortocircuito. ¿Okay? Ahora vayamos al análisis en la corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna, ya existen otros componentes. ¿Por qué? Porque la señal, la corriente, como ya le hemos dicho, va variando en el tiempo. Parte de 0, llega a un valor máximo de pico y está cambiando. Y tiene dos componentes, una componente positiva y una componente negativa. Es una señal alterna que va variando en el tiempo. Al ser alterna, y aplicamos este voltaje alterno sobre una bobina, ya estamos hablando de una frecuencia en la cual el voltaje va variando en el tiempo. Hemos dicho que la frecuencia vendría a ser a la inversa del tiempo, F es igual a 1 sobre T, y también esto depende de la frecuencia con la cual se le aplique y con la cual la bobina se va a cargar y luego va a tratar de oponerse a ese cambio de la corriente, a ese cambio brusco de la corriente. Es decir, en otras palabras, esta bobina lo que va a hacer es oponerse a esos cambios de corriente. Al tratar de oponerse a esos cambios de corriente, aquí ya no entra solamente el término de la resistencia del bobinado, como en el caso de la corriente continua, la resistencia de RL, sino también estamos hablando de un componente de una frecuencia angular que vendría a ser la frecuencia sobre la cual se trabaja sobre la bobina. En otras palabras, existe una frecuencia angular que está determinada como el omega, o W, como quieran llamarlo, es igual a 2πf, es decir, 2 por 3.1416 por la frecuencia,
Si estamos hablando de una frecuencia de 60 Hz, es decir, 60 veces o 60 ciclos por segundo, la frecuencia angular está determinada por 2pi por la frecuencia angular, por la frecuencia, en este caso, de 60 Hz. Es decir, la corriente está cambiando 60 ciclos, en el primer semiciclo positivo está yendo de un lado positivo al negativo, y en el segundo semiciclo negativo, es decir, cuando llegamos acá, está cambiando en el tiempo, y acá vendría a ser negativo y positivo, y la corriente está cambiando en el otro sentido, es decir, está circulando en sentido inverso, es decir, circula de positivo a negativo, es decir, la corriente está cambiando en el tiempo. Ante estas variaciones del flujo de la corriente, lo que está haciendo la bobina es que se está cargando y descargando constantemente, está cargando y descargando, como en el caso del condensador, está constantemente almacenando energía y luego liberándola, almacenando y liberándola. A este cambio se conoce como frecuencia angular. ¿Ok? Entonces, al haber una frecuencia angular de carga y descarga, de almacenar energía y liberar la energía, entonces existe una resistencia interna, ojo, una resistencia interna de la bobina muy distinta a la resistencia del alambre de cobre, que lo hablamos RL. A esta resistencia que ofrece la bobina a los cambios bruscos de la corriente alterna, ojo, se le conoce como reactancia inductiva. Cuando hablamos de los condensadores, hablamos del tema de la reactancia capacitiva, ¿recuerdan? 1 sobre 2πfc. En el caso de la bobina, la reactancia inductiva tiende a variar en función a la frecuencia. Es decir, si la frecuencia es baja, su reactancia inductiva, expresada en ohmios, ojo, expresada en ohmios, va a ser baja. Si la frecuencia es elevada, si la frecuencia sube, la reactancia inductiva de la bobina va a aumentar. ¿Por qué? Porque porque la fórmula de la reactancia inductiva, que es esta de acá, está determinada por 2πf por la inductancia. En otras palabras, está determinada por WL, es decir, por la frecuencia angular, por el producto entre la frecuencia angular y la inductancia. En otras palabras, la reactancia inductiva de toda bobina está en función a la frecuencia y a la inductancia de dicha bobina. Si aumenta la frecuencia o aumenta la inductancia, la reactancia inductiva va a ser mayor. Si disminuye la frecuencia o disminuye la reactancia inductiva, si disminuye la frecuencia o disminuye la inductancia, la reactancia inductiva va a ser menor. ¿Okay? Son directamente proporcionales tanto la frecuencia como la inductancia sobre el valor de la inductancia, sobre el valor de la reactancia inductiva. ¿Ok? Entonces, acá hay otro término que a tener en cuenta, o sea, no solamente la frecuencia, y como lo hablamos acá obviamente en serie, que es parte de la misma bobina, vendría a estar la resistencia RL. En otras palabras, si queremos saber la impedancia total de la bobina, porque una cosa es la reactancia inductiva medida en ohmios, si queremos saber la impedancia total que ofrece esta bobina al paso de la corriente alterna expresada en ohmios, lo que tenemos que hacer es, la impedancia Z, lo que tenemos que hacer es sumar el valor de la resistencia RL, que vendría a ser el valor del cable, la resistencia que se mide con el ohmímetro, más la reactancia inductiva, que está en función, como lo he dicho, de la frecuencia y de la inductancia como tal. Como ven, no es nada del otro mundo, simplemente son conceptos claves a tener en cuenta cuando hablamos de bobinas. Así cuando hablamos de capacitores, hablamos de la impedancia, que vendría a ser la oposición que ofrece el condensador o todo conductor al paso de la corriente alterna. Esta impedancia está formada, en este caso para el capacitor, por la reactancia capacitiva. En este caso, cuando hablamos de una inductancia o de una bobina, estamos hablando que la impedancia es la sumatoria de la resistencia interna del bobinado, denominada RL, que ya lo expliqué arriba, más la reactancia inductiva, que está en función a la frecuencia, en este caso
a la frecuencia angular por la inductancia. A decir verdad, no es nada del otro mundo. Tanto la reactancia inductiva como la impedancia se miden en ohmios, porque estamos hablando de resistencia que ofrece la bobina a los cambios bruscos o a los cambios de la corriente, en este caso, cuando es sometida a una corriente alterna. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un análisis acá. Acá he puesto un pequeño diagrama que lo estamos viendo en el video. Acá está sobre la pizarra. Bueno, disculpen si no salió muy bien, pero bueno, he tratado de hacerlo a mano alzada. Y a decir verdad, no es nada del otro mundo. Es un análisis rápido, que lo voy a explicar en estos momentos. Tenemos un diagrama esquemático, digámoslo así, de fasores, ¿no? en donde es una corriente alterna que va variando en el tiempo. La línea azul para la pizarra, ojo, para la pizarra, la línea azul para la pizarra vendría a ser el voltaje que se aplica alterno, este voltaje que se aplica VAC, ¿no? Este VAC, el voltaje alterno, vendría a ser, está denominado por el factor Bt, ¿no? Que es el voltaje que se aplica en sí a la bobina en el tiempo. ¿Okay? La línea azul es el voltaje aplicado sobre la bobina que va variando en el tiempo. La línea roja, en la pizarra, ojo, en la pizarra, vendría a ser la fuerza contraelectromotriz que ofrece o que se genera en la bobina a los cambios bruscos de la corriente. Recuerdan cuando hablamos de que cuando aplicamos una corriente que va variando en el tiempo, la bobina trata de oponerse a ese cambio. Primero se autoinduce un voltaje de polaridad opuesta a la que entrega la fuente, que lo vamos a analizar luego en los otros videos. Ya lo hemos visto, pero igual lo vamos a analizar. Se genera un voltaje de polaridad opuesta autoinducido, y este voltaje de polaridad opuesta se conoce como fuerza contraelectromotriz, ¿no? Siendo una fuerza electromotriz que él recibe y que almacena, él autoinduce un voltaje en sentido inverso, denominada fuerza contraelectromotriz, que es muy importante, que vamos a ver luego y vamos a hacer un análisis bastante detallado. Okay, esta fuerza contraelectromotriz es siempre de sentido inverso al voltaje que se aplica. Si estamos aplicando un voltaje Vt acá, que vendría a ser voltaje AC acá, automáticamente se está generando una fuerza contraelectromotriz, en este caso denominada ET, ¿no? En el tiempo. De manera tal de que es de sentido inverso, es decir, mientras que el voltaje aplicado aumenta de 0 a 90 grados en sentido positivo, la fuerza contraelectromotriz, al ser inversa, porque es una fuerza contraelectromotriz, aumenta en sentido inverso, es decir, en sentido negativo, ¿no? Acá es más y acá es menos, ¿no? Sobre los cuadrantes. Entonces, mientras que el voltaje aplicado aumenta, la fuerza contraelectromotriz aumenta también, pero en sentido inverso, en sentido negativo. Y también podemos aplicar en negro sobre la pizarra, porque sobre el gráfico en el video está de otro color, en negro sobre la pizarra, nos damos cuenta que existe una corriente IT, ¿no? En este caso, la corriente IT vendría a ser esta, ¿no? La corriente que está cambiando en el tiempo, ¿no? Por ser una corriente alterna, está variando en el tiempo. Esta corriente IT, si nos fijamos en los cuadrantes, es fácil de determinar, porque si se dan cuenta, se encuentra retrasada con respecto al voltaje aplicado. Es decir, mientras que el voltaje aplicado está aumentando, entre 0 y 90 grados, el voltaje aplicado, el voltaje de la fuente, está aumentando en valor. La corriente aplicada, es decir, la corriente generada IT, en este caso IT, lo que está haciendo es disminuyendo de un valor máximo negativo hasta 0. Cuando el voltaje entre 0 y 90 grados, entre 0 y 90 grados, el voltaje aplicado llega a su punto máximo, la corriente aplicada disminuye de su valor negativo máximo hasta 0. Sin embargo, la fuerza contraelectromotriz también es máxima en su valor positivo. Entre 90 y 180 grados, el voltaje aplicado comienza a caer, ¿no? Comienza a caer en su semiciclo positivo, comienza a caer. Sin embargo, el voltaje, la fuerza contraelectromotriz también decae, pero en sentido inverso. Sin embargo, la corriente aplicada comienza a aumentar, comienza a subir. O sea, en otras palabras, si nos damos cuenta, mientras el voltaje cae, la corriente aumenta. Lo que hablábamos siempre, ¿no? Aplicamos el voltaje,
sobre la bobina lo que va a hacer es, mientras el voltaje comience a subir, comienza a almacenar energía. Cuando el voltaje comienza a caer, ese voltaje va generando una corriente eléctrica sobre el circuito, y esa corriente eléctrica sobre el circuito lo que va a hacer es aumentar el campo magnético paulatinamente. Cuando el voltaje ya llegó a su máximo y comienza a caer, esa intensidad del campo magnético comienza a colapsar. Cuando se produce el colapsamiento, cuando colapsa ese campo magnético, es donde se genera la fuerza contraelectromotriz que trata de oponerse a ese cambio y genera la corriente IT, ¿no? ¿Se dan cuenta del análisis? Entonces, mientras el voltaje aplicado cae, la corriente comienza a subir, porque es la fuerza contraelectromotriz que ha autoinducido una corriente que se opone al cambio según la ley de Lenz. ¿Ok? Entonces, mientras el voltaje está aumentando y llega a su valor máximo y comienza a caer, la corriente IT comienza a subir. Esta corriente IT comienza a subir de valor. Eso sucede entre los 90 y los 180 grados, ¿no? Y entre los 180 grados y el resto sucede lo contrario, ¿no? El voltaje, en este caso aplicado, comienza a subir, pero en sentido negativo, y la fuerza contraelectromotriz obviamente comienza a aumentar en sentido negativo. Sin embargo, la corriente, mientras el voltaje comienza a subir, en este caso de manera negativa, la corriente comienza a decrecer, ¿no? O sea, porque se trata de oponer al cambio. ¿Ok? Entonces, es básicamente el análisis. Si vayamos a la parte de los fasores y de los ángulos, podemos determinar que el voltaje BT, en este caso el voltaje aplicado, está desfasado 180 grados con respecto al voltaje ET, es decir, a la fuerza contraelectromotriz. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, mientras este está aumentando en sentido positivo, la fuerza contraelectromotriz está aumentando en negativo. Entonces se dice que el voltaje aplicado está desfasado 180 grados con respecto a la fuerza contraelectromotriz. Sin embargo, mientras el voltaje llegó a su punto máximo a los 90 grados, la corriente recién empieza a crecer a los 90 grados. Por lo tanto, se dice que la corriente en este circuito, la corriente IT, para el análisis, se encuentra retrasada a 90 grados con respecto al voltaje BT. Es decir, mientras este ya empezó, esté en su valor máximo, recién empieza a los 90 grados, recién empieza a crecer la corriente aplicada, la corriente IT. ¿Ok? Hay que tener en cuenta este gráfico porque resume básicamente lo que hemos hablado en los otros videos anteriores cuando hablamos de la fuerza contraelectromotriz que se opone a los cambios bruscos de la corriente eléctrica. Esto obviamente lo hace la inductancia, pero autoinduce un voltaje denominada fuerza contraelectromotriz que se opone a ese cambio. A esta oposición o a este voltaje de fuerza contraelectromotriz es justamente que genera estos cambios y estos retrasos, desfasamientos entre el voltaje y la corriente cuando hablamos de corriente alterna. ¿Ok? Entonces básicamente el análisis es esto. Resumiendo, en corriente continua la bobina se comporta como un cortocircuito para el análisis ideal, pero en la práctica en sí existe una resistencia interna de la bobina, que es la que medimos con el ohmímetro, y que obviamente para no producir un cortocircuito tiene que ser una resistencia muy elevada, si no podemos producir un cortocircuito sobre la fuente de alimentación. Mientras que en corriente alterna hemos hablado que existe una frecuencia angular que está en función a la frecuencia que tiende a variar en la corriente alterna. ¿Ok? Esa frecuencia son las cantidades de ciclos por segundo para nuestro análisis de 60 Hz, y esta frecuencia angular, al ir cambiando, lo que hace en la bobina es generar una resistencia, además de la inductancia, genera una resistencia interna que está en función a la frecuencia angular y a la inductancia, y en este caso vendría a ser lo que se conoce como reactancia inductiva. Mientras suba la frecuencia o la inductancia, la reactancia inductiva expresada en ohmio va a subir. La suma de la reactancia inductiva más la resistencia interna del bobinado se conoce como impedancia, que vendría a ser la oposición de la bobina al paso de la corriente alterna. Y finalmente, cuando hablamos de un análisis de fasores, es decir, de fases, estamos hablando de que existe un voltaje aplicado, existe una fuerza contraelectromotriz en sentido inverso, en donde el voltaje
aplicado está desfasado 180 grados con respecto al voltaje de la fuerza contraria automotriz, y existe una corriente IT o una corriente I en función al tiempo que se genera y que se encuentra desfasada a 90 grados con respecto al voltaje aplicado. Hasta acá hemos llegado a esta parte. Ahora vamos a hacer el análisis rápidamente acerca de la asociación de las bobinas, que es bastante sencillo y de nada del otro mundo. Vamos a ponernos por acá. Disculpen la espalda. Vamos a hacerlo con el color azul. Cuando hablamos de asociación de bobinas, estamos hablando de cómo podemos conectar las bobinas y llegar a un valor específico, ¿no? Cuando hablamos del análisis en la teoría, podemos saber si las bobinas están en serie o en paralelo o en manera mixta y llegar a un valor final, ¿no? En otras palabras, sabemos que existen tres tipos de asociaciones de las bobinas: en serie, en paralelo y en mixto. Al igual, cuando hablamos de los condensadores y cuando hablamos de las resistencias, hablamos de las mismas asociaciones en serie, en paralelo y en mixto. En serie, básicamente, en serie, las bobinas están ubicadas una detrás de otra, ¿no? Una seguida de otra, en serie. Para este caso, la bobina L1, la bobina L2, la bobina L3. Si queremos saber la bobina total de este grupo de tres, podemos, esto es igual a decir a algo como esto, ¿no? Este vendría a ser LT. El valor de la inductancia total vendría a ser a la sumatoria de una a una de los valores de la bobina. Hemos hablado que las bobinas se expresan en inductancias y la inductancia se expresa en milihenrios o microhenrios. Por lo tanto, si tenemos L1 de 10 milihenrios, L2 de 20 milihenrios y L3 de 30 milihenrios, la suma de las dos 3 vendría a ser 30 más 30, 60 milihenrios. Entonces la bobina total vendría a ser 60 milihenrios. Esto en la vida práctica, ¿para qué nos sirve? Supongamos que encontramos una bobina en la reparación, cuando estamos reparando y se nos malogra, y de repente no obtenemos ese valor en las tiendas comerciales. Lo que podemos hacer es asociar las bobinas en serie o en paralelo para llegar al valor que realmente necesitamos. Para eso nos sirve. ¿Ok? Entonces, en una asociación en serie lo que tenemos que hacer es simplemente sumar los valores de las bobinas, en este caso de las inductancias. En una asociación en paralelo, la cosa cambia. Básicamente, si se dan cuenta, la asociación de las bobinas es bien parecida a la asociación de las resistencias que vimos cuando hablamos del primer capítulo acerca de las resistencias. Entonces, cuando hablamos de la asociación en paralelo, lo que estamos haciendo es poniendo en paralelo las bobinas. Paralelo significa que se están mirando ambas y que un extremo está unido con el resto y el otro extremo está unido con el resto. A eso le llamamos paralelo. En este caso, para el ejemplo, existe la bobina L1, L2 y L3 que se encuentran en paralelo. Entonces, la fórmula, al igual que en las resistencias, final, si queremos obtener los valores fijos, el valor total de esta bobina, en este caso vendría a ser, LT vendría a ser A1 sobre la sumatoria de todas las bobinas. Esta vendría a ser la fórmula, igual que en las resistencias, 1 sobre, es igual a la sumatoria, a la inversa de las sumatorias. 1 sobre la inversa de la sumatoria. Entonces, a decir verdad, esta fórmula es un poco complicada porque tendrías que dividir, primero sacar los valores y comenzar al final dividir 1 entre el valor real, ¿no? Entonces es un poco complicada de llevar a cabo. Sin embargo, existe una fórmula adicional para dos asociaciones. Por ejemplo, si tenemos 3, lo que podemos hacer es obtener el valor de acá, de estas dos, y una vez que tienes este valor, asociamos estas otras dos. Supongamos que no tengamos L3, supongamos, para el análisis. Supongamos. Solamente tengamos la bobina L1 y L2. En este caso, L1 de 10 milihenrios y L2 de 20 milihenrios, para hacerlo con valores más fáciles y entendibles. ¿Ok? Existe otra fórmula, podemos hacerlo así, igual acá, 1, igual no, así, 1 sobre L1, 1 sobre la sumatoria de la inversa de 1 sobre L1 más 1 sobre L2, podemos hacerlo.
Pero, sin embargo, también lo que podemos hacer es aplicar la misma fórmula de las resistencias cuando hablábamos de dos resistencias en paralelo. Es decir, el producto de las mismas sobre la suma de las mismas. Es decir, si tengo dos bobinas en paralelo, en vez de estar haciendo la fórmula esta de que L es igual a 1 dividido sobre la inversa de L1, la sumatoria de las inversas de cada uno, que es más complicado, lo que puedo hacer es multiplicar el producto de las mismas sobre la suma de los mismos, que es más fácil. Entonces, si tengo dos bobinas, L1 y L2 en paralelo, y tengo L1 en 10 milihenrios y L2 de 20 milihenrios, lo que hago es multiplico L1 por L2, es decir, 20 por 10, que vendría a ser 200, y luego divido entre la suma de ellas, es decir, entre 30. El producto de las mismas, simplemente es sencillo, producto de las mismas sobre la suma de las mismas. La resistencia total vendría a ser 6.67 milihenrios, así de simple. El producto de las mismas sobre la suma de las mismas. Es más fácil. Y si yo tengo las tres, perdón la espalda, si yo tengo las tres acá, yo ya obtuve acá el primer valor, ¿no? En este caso 6.67. Entonces lo que hago es milihenrios. Y supongamos que este sea L3, como dijimos al inicio, L3, y que L3 valga 20 milihenrios. Entonces lo que hago es, igual, el producto de las mismas sobre la suma de las mismas, es decir, multiplico 6.67, que es el valor que obtuvimos acá al inicio, 6.67 por 20 milihenrios, sobre la suma de 26.67 milihenrios. El producto de las mismas sobre la suma de las mismas, al final obtengo el valor real, el valor total de la asociación de las bobinas en paralelo. Ok, ahora acá hay otro tip importante. Cuando hablamos del producto el producto de las mismas sobre la suma de las mismas, como le he dicho, L1 más L2, acá hay otro atajo importante a tener en cuenta en el paralelo. Supongamos que tengo dos bobinas de 20 milihenrios. Supongamos que L1 y L2 que sea cada una de 20 milihenrios. En vez de aplicar esta fórmula, yo de frente, 20 más, cuando yo sé que es 20, cuando las bobinas son iguales, simplemente el valor total vendría a ser la mitad. Es decir, si yo tengo dos bobinas de 20 y 20 en paralelo, L1 y L2 son 20, la LT vendría a ser 10 milihenrios. ¿Cómo lo compruebo? El producto de los mismos sobre la suma de las mismas, 20 por 20, 400, entre 20 más 20 son 40. 10 milihenrios. El producto, cuando las bobinas son iguales y están en paralelo, la asociación de ambas, si son dos, es la mitad. Así de simple. Es otra fórmula, otro atajo más rápido. Y siempre, cuando hablamos de las asociaciones en paralelo, siempre el valor de las bobinas, siempre va a ser menor al valor, al más bajo valor. Es decir, si tenemos dos bobinas, una de 10 y otra de 20, como en el caso de acá, una de 10 y otra de 20 en el caso, el valor total del paralelaje de ambas siempre va a ser un valor inferior al valor más pequeño que se tenga en ese momento. Es decir, si yo tengo una bobina de 10 y otra de 20, el valor total del paralelaje de ambos siempre va a ser menor, en este caso a 10 milihenrios. Para nuestro ejemplo, 6.67 milihenrios. Así de simple, así de fácil, así de rápido. O sea, no nos hagamos bolas. Sencillísimo. Producto de las mismas sobre las mismas, obtengo resultado. Si son valores distintos, yo sé que el paralelaje de ambas siempre va a ser menor al valor más pequeño. Si ambas bobinas son del mismo valor, la bobina total va a ser, así de simple, la mitad del valor de una de ellas. Es decir, si es 20 y 20, el valor va a ser 10. Si es 5, 5, el valor va a ser 2.5. Ok, y existe una tercera asociación denominada mixta, en donde obviamente el análisis existe una bobina L1, que está, luego una bobina L2 y L3 que están en paralelo, y luego dos bobinas en serie L4 y L5. Entonces para el análisis, así de simple, lo que hago es empezar de la derecha hacia la izquierda. Es decir, ¿qué hago? Sumo L4 más L5. Y aquí obtengo, vamos a hacerlo así mejor, L4 más L5 es igual a LT1. Entonces acá obtengo un valor, LT1. LT1 está en paralelo a L3,
Entonces hago L3, el producto de las mismas sobre sume las mismas. L3 por LT1 sobre L3 más LT1. Y lo que hago es obtengo, eso vendría a ser LT2, ¿no es cierto? Es decir, de estos dos que ya están en paralelo, obtengo LT2. LT2 está en paralelo con L2, ¿no es cierto? Porque LT2 está acá. Entonces hago lo mismo, hago lo mismo, ¿no? L2 por LT2 sobre L2 más LT2, yo tengo LT3. En otras palabras, todo esto se convierte, al final, se convierte a esto. LT3. Y LT3 está en serie con L1, simplemente la sumo. Y finalmente, la inductancia total es igual a L1 más LT3. Así se hace el análisis y se obtienen los valores de las inductancias cuando asociamos estas ya sea en serie, en paralelo o de manera mixta. Pues bien, espero que el video haya sido sagrado. Este es uno de los videos. Falta mucho más por ver, lo que pasa es que me ha tomado mucho tiempo. Hay muchas cosas que tenemos que ver, como por ejemplo la asociación de las bobinas en los circuitos tanque y una serie de condiciones más y cosas interesantes que tenemos que tocar o tener en cuenta en los siguientes videos. Espero que el video haya sido sagrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es un gran honor estar con ustedes nuevamente, departiendo conocimientos y disfrutando de este maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que te suscribas a mi canal si eres nuevo. En este canal puedes ver más, este es el video número 134, en donde hablamos de ciencia y tecnología, sobre todo en electricidad, robótica, electrónica y sistemas informáticos, que es una de las otras pasiones que me llevan al límite cuando comparto conocimiento. Para mantener este canal vivo, comenta, haz tus comentarios. También puedes visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrás ver este y más de 134 videos que vengo haciendo para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento juntos. Y como les dije, para mantener este canal, si el video te gustó, lo puedes compartir con el resto, aquí en YouTube o en otros lados, y lo más importante es darle el pulgar arriba en me gusta para hacer este canal cada vez más grande y poder compartirlo con el resto de gente. Espero que haya sido de sagrado este video y los espero en el siguiente video, que lo voy a hacer aquí nomás, ahorita nada más, aprovechando la pizarra. Voy a borrarla, voy a comenzar ya a hacer el siguiente video en donde hablaremos de los circuitos tanque y de otras características importantes de las bobinas, para finalmente acabar en otros videos con la parte práctica, en donde tengo una pequeña sorpresa que estoy pensando de qué manera podemos demostrar de manera práctica lo que hemos aprendido en la teoría. ¿Ok? Entonces los espero en los siguientes videos y muchas gracias por su atención. Permiso. Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a continuar con este maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología, sobre todo en este curso de Aprendamos Electrónica Juntos, capítulo 3, acerca de la bobina. En los videos anteriores hemos hecho todo un recuento paso a paso de cómo es que Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Ahora, después de haber visto el anterior video, en donde hemos hablado ampliamente acerca de las varias características de la bobina, diría yo, es el penúltimo video con respecto a la teoría acerca de las bobinas.
Este video es importante porque vamos a analizar un comportamiento, o digamos así, una aplicación de las bobinas como un